En esta casa, las mañanas siempre parecían flotar en una calma espesa, como si el aire estuviera cargado de partículas de polvo suspendidas, brillando apenas al recibir los primeros rayos de sol que se colaban por la ventana del comedor. Todo seguía una rutina inmutable: el café, el sonido del agua hirviendo, los pasos descalzos sobre el suelo frío. Pero anoche, algo cambió. Él volvió. No hubo abrazos, ni palabras afectuosas. Solo el sonido seco de la maleta deslizándose por el suelo y el eco distante de una puerta cerrándose a sus espaldas. Fue como si con su llegada el aire se tornara más denso, más difícil de respirar. Sentí que la casa se encogía poco a poco, como si nos envolviera una tensión invisible. Mi marido apenas levantó la vista. Para él, el regreso de su hijo no era más que una fecha más en el calendario. Pero yo percibí otra cosa. Una energía distinta. Una presencia que no solo traía recuerdos, sino también algo que aún no sabía cómo nombrar. Mientras él caminaba hacia la cocina, sin apenas mirarme, su sola presencia alteró el equilibrio de todo. Supe en ese instante que nada volvería a ser igual. Aunque aún no lo entendía del todo, algo dentro de mí acababa de despertar. Desde el momento en que lo vi entrar, algo en mí se quebró de forma imperceptible. No era la primera vez que lo tenía cerca, pero esta vez era diferente. Había en sus movimientos una seguridad nueva, una forma de ocupar el espacio que no le conocía. Mientras hablaba con su padre en la cocina, sin mirarse, con frases vacías y voz monótona, yo observaba desde la distancia cada gesto suyo, intentando entender por qué me sentía tan alterada. Bajé las escaleras con la taza entre las manos, tratando de ignorar la sensación de estar siendo observada con una atención incómoda, casi clínica. Sus ojos, cuando se posaban sobre mí, no eran inquisitivos ni rebeldes, simplemente estaban ahí, atentos a cada detalle, como si buscaran algo que yo misma había olvidado. Me refugié en las tareas del hogar con torpeza, queriendo perderme en lo mecánico, en lo conocido. Pero todo, desde el sonido del cuchillo sobre la tabla hasta el roce de mis pies sobre el suelo, me resultaba ajeno. Como si ya no perteneciera a mi propia rutina. Frente al espejo del baño, tardé más de lo necesario en elegir la ropa interior. Finalmente opté por un conjunto rojo que llevaba años evitando. No era coquetería, era una necesidad urgente de recordar si aún era capaz de sentirme deseada. De saber si había algo en mí que no se había marchitado del todo. Cuando entré en la cocina, él ya estaba allí. Se movía con una soltura contenida, con una calma que me inquietaba. Le pregunté en voz baja si había dormido bien. Me respondió que sí, pero sus ojos decían otra cosa. Hablamos de forma superficial sobre el clima, sobre el viaje, sobre el precio del combustible. Pero cada palabra cargaba un filo, cada pausa entre nosotros era más elocuente que cualquier frase. Yo no sabía cómo interpretar lo que estaba ocurriendo, pero sí sabía que ya no era libre de decidir cómo sentirme. Por la tarde, mi esposo se marchó temprano, como de costumbre, sumido en sus llamadas y su agenda. Al quedarnos solos, sentí que algo cambiaba de forma silenciosa. Él permanecía en la sala, con un libro en las manos que no leía, lanzando miradas fugaces hacia donde yo estaba, como si esperara una señal que yo aún no sabía si quería dar. En la penumbra del pasillo, me encontré mirándolo, estudiándolo sin comprender del todo por qué me temblaban las manos. Y fue entonces cuando lo comprendí: no era solo él quien había cambiado. Yo también lo había hecho. Y aunque no habíamos cruzado aún ninguna línea, sentía con una intensidad abrumadora que estábamos al borde de algo irreversible. Al llegar la noche, me pareció escuchar sus pasos junto a los míos en la cocina. No era real, pero lo sentía tan cercano que tuve que apoyarme en la encimera para no perder el equilibrio. Fue en ese instante que supe que ya no bastaría con ignorar lo que ocurría. Algo se estaba gestando entre nosotros. Algo que aún podía contenerse, pero no por mucho más. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el cuerpo agotado y la mente agitada. Había dormido mal, entre imágenes confusas y fragmentos de sensaciones que aún no lograba ordenar. La casa seguía en silencio, pero yo no conseguía calmar la inquietud que me recorría el pecho. Cada rincón parecía conservar una huella de lo ocurrido el día anterior: su mirada, la tensión en el aire, el instante en que casi nos dijimos algo sin palabras.
Preparé el café en automático, pero olvidé poner azúcar, dejé el pan en el tostador demasiado tiempo. Me descubrí frente al espejo una vez más, acariciando con los dedos el encaje de mi ropa interior, buscando en mi reflejo una confirmación de algo que no sabía cómo nombrar. No se trataba solo de deseo. Era algo más hondo, más peligroso. Un pulso nuevo, casi salvaje, que reclamaba ser escuchado. Cuando él apareció en la cocina, descalzo y con el cabello aún alborotado, apenas dijo buenos días. Pero no hizo falta. Su sola presencia bastaba para desestabilizar todo. Nuestros cuerpos compartían el mismo espacio con una proximidad que se volvía irrespirable. Al dejar la taza sobre la mesa, nuestras manos se tocaron. Un roce mínimo, accidental. Pero ninguno de los dos se apresuró a retirarla. La mía permaneció ahí, sintiendo el calor de su piel. Levanté la vista y lo encontré observándome, no con descaro, sino con una intensidad contenida, casi doliente. Me preguntó si me encontraba bien. Respondí que sí, aunque mi voz era más un susurro que una afirmación. Sabíamos que era mentira. Ese cansancio que arrastrábamos no era físico. Era emocional, profundo. Era el peso de lo que callábamos. Durante el resto de la mañana nos evitamos. O fingimos hacerlo. Pero cada encuentro en el pasillo, cada cruce de miradas, llevaba consigo una carga imposible de ignorar. En un momento, mientras regaba las plantas junto a la ventana, sentí su mirada clavada en mi espalda. No era imaginación. Me giré y lo vi, al otro lado del comedor, mirándome con una mezcla de admiración y algo que parecía tristeza. En ese instante sentí que si no salía de casa, iba a perder el control. Salí a caminar, fingiendo que tenía compras que hacer. Recorrí calles sin rumbo, buscando en el exterior un alivio que no encontraba dentro. Pero al volver, su abrigo estaba colgado en el perchero, y el sonido del agua corriendo en la ducha llenaba la casa de un rumor constante. Me quedé paralizada en el pasillo, frente al espejo, contemplando mi expresión descompuesta. Decidí quitarme la chaqueta lentamente. La ropa interior negra que había elegido esa mañana, sin saber por qué, ahora parecía tener un propósito definido. No era para él. Era para mí. Para recordarme que todavía podía elegir. ¿Pero elegir qué? Esa era la pregunta que comenzaba a arder bajo mi piel. Esa tarde, mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas del salón, mi marido anunció que debía salir por unas horas debido a un compromiso laboral. Fingí escuchar con atención, asentí con una sonrisa breve y me di cada gesto, como si fuera una actriz en una escena perfectamente ensayada. Apenas cerró la puerta tras de sí, sentí que el silencio se volvía más espeso, como si toda la casa contuviera la respiración junto conmigo. Él estaba en la planta alta, podía escuchar el crujido suave de la madera bajo sus pasos. Yo me detuve junto a la escalera, mirando hacia arriba, como si esperara una señal invisible. No pensé. Solo actué. Subí lentamente, cuidando que cada pisada no traicionara mi decisión. Lo encontré apoyado en la barandilla, con la mirada perdida en el jardín, su silueta recortada contra la luz que se colaba por la ventana. Me acerqué sin palabras. Al detenerme a su lado, nuestras respiraciones se mezclaron en un ritmo irregular. Sentí el calor de su brazo rozando el mío, una corriente eléctrica que me recorrió de inmediato. El silencio entre nosotros no era vacío, era denso, casi sólido. Mis dedos, al buscar apoyo en la barandilla, se encontraron con los suyos. No los retiró. Tampoco yo. En ese gesto suspendido se contenía todo lo que no nos habíamos atrevido a decir. Lo miré de reojo. Sus ojos brillaban, pero no de alegría. Era un brillo contenido, cargado de incertidumbre, deseo y culpa. No recuerdo quién se acercó primero. Solo sé que, de un momento a otro, su boca estaba tan cerca de la mía que ya no podía distinguir si el temblor en mis labios era mío o suyo. El beso fue breve, pero intenso, lleno de una urgencia que no habíamos podido silenciar. Su sabor era mezcla de juventud, riesgo y algo que dolía. Al separarnos, nuestras respiraciones eran entrecortadas. Yo sentía que el mundo entero se había desvanecido durante esos segundos, la casa, el jardín,
La historia que nos rodeaba. Éramos solo dos cuerpos que se reconocían desde el silencio. Un ruido súbito nos sacó de ese trance, la llave girando en la puerta de entrada. Bajé las escaleras a toda prisa, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. Él corrió en dirección contraria, cerrando la puerta de su cuarto tras de sí. Mi esposo entró cargado con papeles, hablando sobre el tráfico y el clima, sin notar nada. Pero yo ya no era la misma. Esa noche, mientras me desvestía frente al espejo, repasé con mis dedos la zona donde él me había tocado, como si pudiera retener el instante en mi piel. No sentía arrepentimiento, solo un hambre creciente, un vacío que desconocía hasta ese momento. Sabía, con una certeza que me quemaba por dentro, que aquello no era un error aislado. Era apenas el principio. ChatGPT en hoy. La mañana siguiente amaneció con una luz suave, casi irreal, como si el mundo intentara compensar el desorden que habitaba en mi interior. Me levanté antes que todos, con la mente saturada de recuerdos del día anterior, del beso, del temblor de sus dedos sobre mi piel. Preparé el desayuno con movimientos lentos, como si quisiera estirar el tiempo, y elegí cuidadosamente mi ropa, una blusa clara y lencería de encaje suave. No lo hacía por él, o al menos eso me repetía. Era por mí, por esa parte dormida que había vuelto a respirar. Mientras la casa se llenaba de sonidos familiares, traté de enfocarme en la rutina. Mi esposo salió temprano, con sus papeles y su apuro habitual, dejándonos una vez más a solas. Lo vi entrar a la cocina con esa despreocupación calculada, recargándose en la encimera como si nada hubiese pasado, como si no me llevara clavada en la mirada. Conversamos sobre trivialidades, el supermercado, el clima, los precios. Pero en su tono había un filo que me hería, una pregunta que no se atrevía a formular. Yo respondía con frases vagas, buscando no prolongar los silencios, aunque esos mismos silencios eran más verdaderos que cualquier palabra. En un momento, con la taza aún entre las manos, me preguntó si no me cansaba de la rutina. No respondió a mi silencio con palabras, sino con una sonrisa ladeada que no era burla, sino desafío. Sus ojos recorrían mi rostro, mi cuello, la línea de mis hombros bajo la blusa. Sentí que me desnudaba con la mirada, pero no con lujuria, sino con una curiosidad que me incomodaba y me halagaba a la vez. Contesté que, a veces, tenía la sensación de estar viviendo una vida prestada, como si me observara desde fuera. No sé por qué dije eso, quizá porque necesitaba oírlo en voz alta. Él no comentó nada, pero en su expresión había comprensión, como si ya lo supiera. Durante la tarde, la vecina vino a dejar un paquete que no era nuestro. Su mirada fue inquisitiva, una de esas miradas que parecen escarbar en lo que no se dice. Fingí una sonrisa, dije algo trivial, pero por dentro sentí que me había expuesto demasiado. Al irse, quedé con una sensación extraña, como si mi fachada comenzara a agrietarse. Entonces decidí subir al desván. Buscaba algo que no sabía nombrar, tal vez un recuerdo, o simplemente huir del presente. Empecé a abrir cajas, a tocar objetos antiguos, a llenar el aire con el polvo de otros tiempos. De pronto, sentí su presencia detrás de mí. No lo había escuchado subir, pero ahí estaba, con los brazos cruzados, mirándome desde la puerta. ¿Qué estás buscando aquí arriba?, preguntó. Su tono era medio irónico, medio tierno. Respondí que tal vez recuerdos, o quizás una excusa para perderme un rato. Se acercó sin prisa, lo suficiente para que sintiera el calor de su cuerpo. No me tocó, pero bastó con su cercanía. Me susurró al oído, con voz grave, quizás deberías buscar algo más estimulante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Y en ese instante, supe que ya no habría marcha atrás. De regreso a casa, la lluvia seguía cayendo con una melancolía suave, como si intentara borrar las huellas de lo que acabábamos de compartir. Durante el trayecto apenas hablamos. El coche avanzaba despacio entre calles mojadas, y yo miraba por la ventana fingiendo contemplar el paisaje, aunque lo único que veía era su reflejo en el cristal. Sentía aún su pregunta rebotando en mi pecho, esa confesión disfrazada de curiosidad, ese deseo inconfesable que ya no podíamos seguir ignorando. Al llegar, mi esposo estaba en el salón, hojeando un libro con aire distraído. Nos saludó con naturalidad, preguntando si habíamos comprado todo lo necesario.
Respondí que sí, con una voz que me pareció lejana, como si hablara otra persona. Mientras él se retiraba a hacer una llamada, aprovechamos para llevar las bolsas a la cocina. Allí, en ese rincón sin testigos, su mano rozó mi cintura al pasar. No fue un gesto casual. Se detuvo un instante, ejerciendo una leve presión que me hizo contener la respiración. Podía sentir su aliento cerca, y mi cuerpo entero se tensó, dividido entre el miedo y el deseo. Tal vez deberíamos parar aquí, murmuré más para mí que para él. Pero él, sin apartarse, respondió con una sonrisa triste: eso es precisamente lo que lo hace tan irresistible. Me quedé en silencio. No había respuesta posible. Lo que estábamos viviendo escapaba ya de cualquier lógica, de cualquier argumento moral. Esa noche me acosté sin desvestirme. Me quedé inmóvil sobre las sábanas, repasando cada gesto, cada palabra, cada mirada compartida en el café. Sentía que algo dentro de mí se abría paso con una fuerza que ya no podía contener. No era solo atracción física. Era una conexión que me desbordaba, que desafiaba los límites impuestos por años de matrimonio, de costumbre, de olvido. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de dormir. Solo quería que llegara el día siguiente, otra excusa para estar cerca de él, aunque fuera unos minutos. Al amanecer, salí a la terraza. El aire fresco me golpeó con una claridad brutal. Respiré hondo, tratando de centrarme, pero en mi interior todo era caos. Observé el jardín, las hojas mojadas, el cielo aún gris, y comprendí que algo se había roto en mí. Algo que no tenía vuelta atrás. Me preparé con cuidado, eligiendo una blusa ligera, casi traslúcida, y ropa interior que me recordara que aún era una mujer viva, no solo una esposa apagada. Lo hice con pudor, pero también con una intención que ya no podía negar. Sabía que ese día no sería uno más. Algo iba a pasar. Y lo peor, o quizás lo mejor, era que yo ya no temía que ocurriera. Lo deseaba. La mañana transcurrió en un silencio tan espeso que casi podía sentirse entre las paredes. Mi marido salió temprano, como siempre, con un beso apresurado y palabras mecánicas que ya no alcanzaban a tocarme. El eco de la puerta al cerrarse me dejó con una mezcla de alivio y vértigo. Estábamos solos otra vez. Lo sabía incluso antes de oír sus pasos en el pasillo. Mi cuerpo lo sabía. En la cocina, me aferré a las tareas simples como si fueran anclas: lavar los platos, secar superficies limpias, ordenar los frascos alineados. Pero todo me parecía parte de una coreografía vacía, un intento desesperado por fingir que aún tenía el control. Él apareció a media mañana, apoyado con naturalidad en la encimera, con esa expresión suya tan difícil de descifrar. Al principio, la conversación fue casi banal. Hablamos del clima, del café que se había acabado, de la televisión encendida en la sala. Pero había algo en su mirada, una insistencia silenciosa que me atravesaba sin necesidad de palabras. ¿No te cansa todo esto?, preguntó de repente, con un tono casi desafiante. Tardé en responder. Sentí una punzada en el pecho, como si su pregunta hubiera tocado un nervio expuesto. A veces me siento viviendo la vida de otra persona, confesé. No sé si aburrida es la palabra adecuada, pero sí ajena. Como si me observara desde fuera. Él me miró en silencio. Una de esas miradas que no buscan consuelo ni aprobación, sino verdad. Luego bajó la vista y sus dedos comenzaron a trazar figuras invisibles sobre la madera de la encimera. Sentí su atención recorriendo mi cuerpo, no con deseo carnal, sino con una curiosidad reverente. Como si quisiera memorizarme. A media tarde, la vecina tocó a la puerta con un paquete mal entregado. Su presencia fue breve, pero su mirada lo dijo todo. Noté el juicio, la sospecha, el murmullo no dicho que flotaba en el aire. Cuando se marchó, sentí que mi fachada volvía a tambalearse. Me refugié en el desván, buscando algo indefinido, tal vez solo silencio. Mientras revolvía cajas viejas, escuché sus pasos en la escalera. Lo sentí antes de verlo. Se quedó en la entrada, observándome con una mezcla de ternura y complicidad. ¿Qué estás buscando?, preguntó. Quizás solo una razón para no pensar, respondí, sin mirarlo. Se acercó con lentitud y el aire entre nosotros se volvió denso.
Me susurró algo que no entendí del todo, solo sentí como su voz acariciaba mi piel. Cerré los ojos un segundo, con el corazón latiendo desbocado. En ese instante, un ruido en la planta baja nos hizo retroceder. Era mi marido, de vuelta, cargado con bolsas y sonrisas habituales. La escena retomó su normalidad, pero dentro de mí, todo estaba al borde del colapso. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecía despierta, con la mirada clavada en el techo, sintiendo que ya no era parte de esa vida. Que algo más profundo y peligroso estaba por nacer. Y que, si no lo enfrentaba pronto, me perdería para siempre. El día amaneció con una luz diferente, más nítida, casi cruel en su claridad. Me observé en el espejo por última vez y no vi culpa, sino un cansancio profundo, antiguo. También vi determinación. El caos interior se había asentado en una calma nueva, no serena, pero firme. Cuando él se marchó, sin palabras, solo con una última mirada cargada de todo lo que nunca llegamos a decirnos, no lo detuve. Tampoco lloré. Me quedé allí, en silencio, recogiendo las sobras del deseo, de lo prohibido, del fuego que había consumido una parte de mí, pero también había revelado otra. Aquel mediodía preparé la comida en paz, con gestos suaves, como si cada movimiento fuese un acto de reconciliación conmigo misma. Ya no me escondía de mi reflejo, ni de mi pasado. Entendí que había perdido algo, sí, pero también me había reencontrado. La infidelidad, comprendí, no siempre comienza con otro cuerpo, sino cuando dejamos de ser leales a lo que sentimos. Y que la fidelidad más difícil no es hacia los demás, sino hacia esa voz interior que, a veces, grita en silencio. Porque no hay traición más cruel que la de vivir una vida donde uno ya no habita.